Hola, y aquí estamos nuevamente como lo había prometido sobre el video de cómo llegamos a Uruguay. ¿Por qué pusimos en la mira Uruguay? Le estaré comentando sobre cómo nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a indagar sobre este bello país de Uruguay. Como bien le había anunciado en este video, estaremos hablando desde un principio cómo fue que comenzamos nuestra trayectoria hasta llegar al bello y hermoso país del Uruguay. Recuerden, por si no nos conocen, somos Junior y Dunia. Suscríbanse a nuestro canal si no se ha suscrito. Activa la campanita de notificaciones. Nos pone un comentario y dele like si le gusta el video. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, que está esperando para suscribirse a nuestro canal. Y bien, para comenzar vamos a estar hablando. Esta trayectoria fue como un árbol. El árbol comienza desde la raíz, el tronco y la rama, ¿verdad? Pues nuestra raíz fue Cuba. Nosotros venimos de Cuba, somos cubanos, por si no lo saben, para los que se están ahora uniendo nuevo a nuestro canal, nosotros somos cubanos. Y como les decía, somos cubanos, veníamos de Cuba, comenzamos a prepararnos para irnos a vivir a Guyana. Pues allá mi suegro vivía en Guyana y nos dijo para que nos fuéramos para allá. Bien, comenzamos a prepararnos para irnos para Guyana a vivir. Luego comenzamos a vender algunas cosas que teníamos nuestras para reunir la mayor parte del dinero para trasladarnos a Guyana. Para los que estaban preguntando, para los que estaban que querían saber cómo Cuba, siendo un país tan pobre, donde hay tanta escasez en estos momentos, que está en crisis, que muchas cosas no aparecen, que cómo el cubano, me preguntaban, cómo el cubano puede reunir para salir del país. Bueno, el cubano vende todos sus bienes para poder emigrar de Cuba para una vida mejor. Cuando hablo de bienes, venden sus casas, venden todas sus pertenencias, todo lo que tienen para comenzar de cero en otro país. En este caso, nosotros no fuimos la excepción y vendimos todas las cosas para trasladarnos a Guyana. En Guyana vivimos un año. Estuvimos viviendo en Guyana, estuvimos trabajando en Guyana, pero había algo que se nos dificultaba un poco en Guyana y era el idioma. En Guyana se habla inglés con creol. Es un dialecto, es una mezcla de, entonces a la hora de comunicarnos, para nosotros era un poco engorroso. Aprendimos algunas cosas, pero es un idioma completo. Y para trabajar sobre todas las cosas, en muchos lugares teníamos que aprender y dominar este idioma. Entonces, estábamos trabajando y luego comenzamos a indagar por otra persona que quería saber sobre Uruguay. Ay, Dunia, ayúdanos, como allá tú tienes acceso a todas las redes, ayúdanos para nosotros conocer y saber un poco de Uruguay, que dicen que Uruguay es un buen país, un país que se habla español, que el inmigrante lo tratan como en casa. Averíguame eso, porque acá en Cuba no tenemos mucho acceso a lo que son las redes por la conexión y esas cosas. Y entonces yo comencé a averiguar sobre Uruguay
para esa persona que quería conocer y saber de Uruguay. Y comencé a adentrarme en todo lo que tenía que ver con el país. Y le digo a mi esposo, Junior, me gusta Uruguay. Este país es un país que se habla español, un país que cuando tú entras al país, tú pides refugio y te dan un refugio, te dan cédula de identidad, que no andas ilegal dentro del país. Y nos gustó Uruguay y comenzamos a trabajar y a enfocarnos en base al Uruguay. De ahí es donde viene de que nosotros comenzamos a ver qué tal era Uruguay, es decir, la renta, el modo de vida, el tema trabajo, y empezamos a hacer amistades incluso hasta por Facebook con muchos cubanos que vivían acá. Empezamos a preguntarle y a indagar cómo era realmente el Uruguay, qué posibilidades daba y esas cosas. Y nosotros, como estábamos en un país de habla inglesa, indudablemente nosotros somos los que tenemos que aprender a hablar su idioma, no ellos a nosotros. En tratar de entendernos, sino nosotros tratar de entenderlos a ellos. Y era una cosa que se nos dificultaba un poco. Aparte, que como bien le decía, nosotros valoramos mucho que desde que entrábamos a Uruguay, entrábamos de manera legal y luego te daban una cédula de identidad donde estabas legal en el país y con esa cédula podías trabajar. Y comenzamos a enfocarnos y a trabajar en base a venirnos para el Uruguay. Bueno, y llegó el gran momento y el gran día para irnos para el Uruguay desde Guyana. Quiero aclarar, no estoy incentivando a nadie a la inmigración. Simple y llanamente lo que voy es a darle nuestra experiencia de cómo nos enfocamos en Uruguay y cómo nos trasladamos hacia Uruguay. Entonces llegó el gran momento, llegó el gran día donde decidimos ya cruzar para el Uruguay. Nos trasladamos desde Guyana hasta Brasil en bus. Fue algo un poco incómodo porque un bus donde íbamos 18 personas fue algo tremendo porque éramos muchos, estábamos súper que apretados, no nos podíamos ni siquiera casi ni mover. Fueron 20 horas de trayecto, 20 horas que aquello fue 20 horas muy, pero que muy molesto, las piernas no las podía mover, al lado mío iba personas con niños y esas cosas, y era un poco incómodo imagínense tanto tiempo sentado dentro de un bus, 18 personas, todo ahí junto, uno arriba del otro, y de comida lo que llevábamos era merienda, llevábamos agua, una merienda, algo ligero para no estar tan lleno, para que no vomitar, ¿entiendes? Porque era mucho tiempo encima de un bus que en un terraplén que era muy, pero que muy malo para transitar, y entre los baches y esas cosas da mareo y puede ocasionar el vómito. Ahí estuvimos 20 horas, como bien le decía, y le voy a enseñar algunos tramos de lo que pasamos. Se los voy a dejar en un pequeño videíto a continuación.
Así nos trasladamos de Guyana a Brasil. Fueron, como le decía, muchas horas de cansancio, de sueño. Llegaba un momento en que el sueño te vencía y caía y te dormía. Me volví y me despertaba, me daba de nuevo un cabezazo y volví y me dormí y me despertaba, y así nos pasamos todo el trayecto. Entre una cosa u otra casi no se pudo dormir nada. Luego, a nuestra llegada a Brasil, en Brasil estuvimos unos días. Ahí estuvimos, paseamos en Brasil, recorrimos algunos parques, muy precioso Brasil, hermoso. Cuando llegamos a Brasil fue, vaya, algo tremendo, porque cada lugar donde tú vas conociendo de países diferentes tienen una costumbre nueva, es algo nuevo, una experiencia nueva vivida en cada lugar. Cuando llegamos a Brasil, Brasil, hermosísimo, 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 las personas muy tratables, muy pero que muy tratable. Salimos, estuvimos en un parque visitando, conociendo muchas partes de Brasil. Brasil, nos percatamos que en relación a Guyana los precios eran mucho más económicas las cosas que en Guyana. Le voy a dejar algunas fotos y algunos videos sobre el recorrido de un pequeño paseo que dimos allá en Brasil. Y bueno, llegado el momento, en Brasil de Boa Vista tomamos un avión. Salimos, recorrimos todo el gigante sudamericano en avión. De Boa Vista a Brasilia hicimos una escala. Ahí estuvimos en Brasilia, un tiempo como de 1 hora en el aeropuerto, hermosísimo, el aeropuerto de Brasilia, hermosísimo. Llegamos con un hambre que aquello fue tremendo en el avión. Le voy a también a dejar un pequeño video del avión. En el avión, te dan café, te dan como lo que le decimos en Cuba, Peggy, pero eso para todo el tiempo de la trayectoria que salimos. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, salimos a las 9 de la mañana y llegamos allá a Brasilia con un hambre que aquello fue tremendo, y nos dimos tremendo banquete en el aeropuerto de Brasilia. El tiempo allí pasó súper que volando, porque era mirando esto, mirando aquello. Nos sentamos a merendar, que nos dimos tremendo banquete. Ahí les voy a dejar unas fotos para que vean el clase de banquete que nos dimos en Brasilia. Cuando llegamos, una cosa que quiero decirle, que le quiero explicar de algo que nos pasó cuando llegamos a Brasilia en el aeropuerto. Todo es computarizado, tecnología pura. Nosotros que no entendíamos el idioma, el portugués, entendían algunas cosas, otras cosas no entendíamos. Había una pantalla, donde la pantalla es táctil. Tú tocas lo que tú quieres y lo marcas y te haces el pedido. Y nosotros no entendíamos nada de eso. Entonces una muchacha que más o menos hablaba un poquito de español nos fue explicando, y ella fue la que hizo el pedido de todas las cosas y nos hizo todo. Pues, y entonces nosotros allí parados mirando, decía, bueno, ¿y cuándo nos van a llamar a nosotros para darnos lo que pedimos? Porque realmente no entendíamos. Lo único que se nos pegaba era el brigado ese, que es muchas gracias. Lo único que entendíamos, y porque ya lo habíamos escuchado en el tiempo que estuvimos ahí en Brasil.
Bueno, estuvimos allí, nos dieron las cosas para comer, comimos, tuvimos un rato mirando porque es grandísimo el aeropuerto de Brasilia, venden de todo y hasta te maquillan si quieres maquillarte, todo, todo, todo. Aquello es algo hermosísimo. El aeropuerto de Brasil como tal es un país súper hermoso. De ahí tomamos otro avión para Porto Alegre y de Porto Alegre hasta la frontera de Rivera nos trasladamos en un taxi. En este taxi fueron como 7 horas desde Porto Alegre hasta la frontera de Rivera. Ahí estuvimos, ahí dormimos un poco en el tiempo que estuvimos en el taxi. No lo suficiente, no descansamos lo suficiente, pero aunque se dormimos un poco. Y llegamos finalmente a la frontera de Rivera a las 7 y pico, 8 de la mañana. Llegamos a la frontera de Rivera, que Rivera es un lado es Brasil y otro lado es Uruguay. Es decir, una calle es Brasil y la otra calle es Uruguay. Llegamos a inmigración y allí pedimos refugio. Luego de acuñado nuestro pasaporte a la entrada del país, saliendo de ahí mismo hay una tienda muy grande, ahí venden cosas de comer también y hay un repago donde allí cambiamos dólares por el peso uruguayo. En la salida hay un número de teléfono donde llamas un taxi y ahí tomamos un taxi que nos dejó en la frontera, en la terminal de Rivera. En la terminal de Rivera llegamos, compramos un pasaje para de Rivera a Montevideo. Recuerdo que salía el ómnibus a las 11 y pico de la mañana y entre una cosa u otra de Rivera a Montevideo fueron de viaje como eso de 6 a 7 horas más. De esa manera es que el cubano lo deja todo y se va para comenzar una nueva vida, una vida donde va a encontrar cosas nuevas y cosas que allá aún trabajando no se pueden lograr. Y de esa manera es que nosotros los cubanos cruzamos y nos vamos y lo dejamos todo para poder salir adelante en una nación que no es la nuestra, en una nación donde es otra costumbre. Pero el cubano lo hace por la situación por la que está atravesando actualmente Cuba. Y hasta aquí mis amigos cubaguayos de YouTube. Señores, recuerden siempre suscribirse, lo que no se han suscrito a nuestro canal, eso nos ayuda. Den un comentario si les gustó el video y pongan un comentario qué ha creído sobre este video, si aclaró muchas dudas de aquellos que preguntaban por qué el cubano sale de Cuba, aquellos que preguntaban qué hacíamos para poder irnos de Cuba. Me dicen si fueron aclaradas sus dudas, si quieren algún otro tema del que quiere que hablemos, pues póngalo en los comentarios que vamos a estar compartiendo con ustedes cada cosa que nos pregunten. Y hasta aquí este video, suscríbanse, recuerden que somos Junior y Dunia, los cubaguayos.